Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy aplicaciones sobre el campo eléctrico. Vamos a empezar con un ejercicio de los más básicos, donde nosotros vamos a tener una pareja de cargas que están ubicadas en el espacio y queremos determinar el campo eléctrico en un punto dado debido a esas dos cargas. Tengo una carga positiva y una carga negativa, separadas una distancia, por lo tanto lo que tengo es un dipolo eléctrico y quiero calcular la carga en el origen de ese, de ese sistema. Muy bien. Entonces lo primero es que nos están dando la carga Q1, que es de menos 4 nanocoulombs, que se encuentra en el punto X 0.6 y Y 0.8. Son las coordenadas de la carga Q1. Mientras que la segunda carga Q2, que es positiva, 6 nanocoulomb, está ubicada en el punto X igual a 0.6 y Y igual a 0. Entonces ya tengo las dos coordenadas y me piden calcular la magnitud y la dirección del campo eléctrico neto en el origen debido a estas dos cargas puntuales. Ok, entonces lo primero que haremos para resolver el problema, pues es hacer un diagrama, es decir, ubicar dónde están las cargas en el sistema coordenado y ubicar el punto de manera que pueda reconocer cuáles son los vectores de campo que están actuando sobre el punto en cuestión. Muy bien, entonces vamos a dibujar aquí nuestro sistema de coordenadas. Tenemos la primera carga, que es la carga 1. Este está más o menos a una, voy a decir que esto es 0.800 metros. Y más o menos, quizá por acá. Entonces aquí tendría ubicada la carga Q1. Y la carga Q2 pues estaría exactamente debajo de esta. Entonces estaría aquí. Y sería 0.600. Esta tiene una carga positiva o negativa, menos 4 nanocoulombs. Y esta positiva, 6 nanocoulombs. Y el punto donde quiero determinar el campo pues es el origen. Esto es, como les decía en clases anteriores, el llamado punto de campo. Así que particularmente necesito determinar los vectores de campo en ese punto. Entonces lo primero es que yo ubique cuáles son las líneas de campo que genera o que generan en P las cargas. La carga Q1 es una carga negativa. Recordemos que las líneas de campo para una carga negativa van hacia la carga. Por lo tanto, debido a la carga Q1, yo voy a tener un vector, siempre voy a dibujar un vector en la dirección que une a la carga. Y entonces este va a ser mi primer vector de campo, que va a ser E1. Y el segundo, que es la carga positiva. Recuerde que las cargas positivas son fuentes de líneas de campo. Por lo tanto, las líneas de campo salen de ella. Entonces, en el punto P van a ir alejándose de la carga.
Esa es la referencia que usted tiene que tomar a la hora de dibujar los vectores. Ubicarse en el punto donde quiere determinar este campo resultante y luego ver cuáles son los signos de las cargas. Si la carga es positiva, entonces la línea de campo va hacia la carga. Si la carga es positiva, va alejándose de él. Por lo tanto, lo que yo ando buscando es el campo eléctrico en el punto P, que solamente es la sumatoria del campo 1 más el campo 2. Al igual que en los problemas de fuerza eléctrica, lo que debo de hacer es descomponer esos vectores en sus componentes X y Y para hacer la sumatoria. Entonces, lo primero que necesito es encontrar, allí hay un triángulo que se me va a formar entre el punto P, la carga 2 y la carga 1. Entonces, ese triángulo, es un triángulo rectángulo, aquí voy a tener 0.600, aquí 0.800, necesito el ángulo, entonces pues puedo usar el tangente inverso de 0.800 entre 0.600. A ver si me ayudan con ese cálculo. $53.13. 53.13. Muy bien. ¿Qué más necesito? Necesito la hipotenusa, que es el R. Será 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. ¿Cuánto da? 1. 1. Sí, ¿Cerrado? Muy bien. Sí, 1 cerrado. Muy bien, gracias. Entonces, 1 metro. Listo, entonces ya tengo los ángulos, tengo las distancias. Ahora lo que voy a proceder es a calcular las magnitudes. La magnitud del campo 1 va a ser, usando la definición para una carga puntual, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga 1 entre R1. Esto es 9.89 por 10 a la 9. ¿Cuáles eran las unidades de todo esto? A ver si las recuerdan. Newton por metros cuadrados entre colon cuadrado. Bien. Entonces esa es la constante, toda esa constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. La carga 1 es de menos 4 nanocoulomb, no voy a poner el signo obviamente, 4 por 10 a la menos 9 coulombs, entre la distancia que hay entre la carga 1 y el punto de campo P, que me dio 1 metro. Muy bien, entonces eso me va a dar la magnitud del campo 1. A ver si me ayudan. ¿Eso? $39.56. 79.
A ver si me lo repite, por favor. 39.56. ¿Así? A mí me dio 39. 39. 39. Que no lo escuchaba bien. Ok, ¿qué unidades tiene el campo eléctrico? Newton sobre Coulomb. Yes. Muy bien, ahí tengo la magnitud del... Dígame. Pero 1 entre 4 pi epsilon sub 0 no es 8.98 por 10 a la 9. Ah, sí. Oh, terrible error. Gracias. Tiene razón. Sí, está muy mal. Ahí sí. No, entonces hay que corregir. ¿Cuánto da con eso? Con ese cambio. 35.92. 35.92 newton por coulomb. Muy bien. Muy bien, ahora encontramos la magnitud del campo 2. Va a ser 8.98 por 10 a la 9. La carga 2 es 6 nanocoulomb. Okay, y la distancia entre el punto de campo y la carga es 0.6. Bien, ¿cuánto da eso? $149.67. 149.7, vamos a decir. Muy bien, ya tenemos las magnitudes. Ahora vamos a escribir los vectores de campo para cada uno. El vector de campo, E1, como ven, tiene componentes en X y Y, así que va a ser la magnitud E1 por el coseno del ángulo que acabo de encontrar, que es 53.13. Esto en X más E2 por el seno de 53.13 grados en Y. Así que hagamos ese cálculo. Vamos a la calculadora, pongamos 35.92 por el coseno de 53.13. $21.55. En 21.55 en X. Ahora en Y sería 35.92 por el seno de 53.13 grados. 28.74. Muy bien, ahí tengo E1. Ahora E2. Lick, ¿no Dígame. sería E1 por el seno de 53.13? Ah, sí, hay un error aquí solo es el subíndice, ¿verdad? Gracias. Muy bien, E2, entonces es un vector que va dirigido solamente en las X negativas. Por lo tanto, E2 va a ser E2
por el coseno de 180 grados más E2 por el seno de 180 grados. El seno de 180 grados es 0 y el coseno menos 1. Por lo tanto, el vector E2 va a ser 149.7 menos 149.7 X newtons por coulomb. Entonces ahora encontramos el resultante. Resultante va a ser en el punto P, va a ser la suma de los vectores en X, que sería 21.55 menos 149.7 en X, y en Y solo tengo uno, que es 28.74. En cuanto a 21.55 menos 149.7. Menos 128.15. Bien. Más 28.74 en Y. Ok, este es el vector de campo en el punto P. Pero me están pidiendo magnitud y dirección. Entonces, magnitud sería E raíz de 128.15 28.74. ¿Cuánto da? $131.3. Ahí tenemos la magnitud y la dirección, pues el trabajo de siempre. Tangente inverso, 28.74, es un vector que está en el tercer cuadrante, así que nos va a dar un valor negativo. ¿Cuánto da? Va a dar el valor medido a partir del eje de las X negativo. ¿Cuánto da? Menos 12.64. 12.6. Medido desde el X. Por lo tanto, el vector resultante en la figura más o menos viene aquí. Es este. Este sería E en el punto P. Y eso es todo. Es un problema clásico. Hay que pasar necesariamente por este tipo de problemas para repasar las ideas de campo. Sencillo, solamente hay que encontrar magnitudes, descomponer los vectores, sumarlos, encontrar magnitud y dirección.
¿Hay una duda aquí con este ejercicio? Clarísimo. Muy bien, entonces vamos a hacer otro problema. Este problema se parece a uno que hicimos la semana pasada, en el cual determinamos dónde teníamos que ubicar una carga para que la fuerza resultante fuera de 0. En este caso es algo similar, nada más que aquí lo que buscamos es en qué punto del espacio entre una pareja de cargas el campo eléctrico es 0. Entonces me están dando dos cargas, una carga que es menos 5Q y una carga que es más 2Q. Obviamente Q es una variable, una carga, solamente que no se da su valor numérico, simplemente se expresa en forma de variable. Están separadas a una distancia A y me pide que encuentre el punto o los puntos en donde el campo eléctrico es 0. Y después que dibuje cualitativamente las líneas de fuerza. Muy bien, entonces, en este caso, yo tengo que proceder similar, como lo hice con el problema de fuerza. Es decir, tengo que analizar en qué región podría estar ese punto. Por facilidad matemática, vamos a considerar solo puntos que están sobre la línea que une a las dos cargas. No arriba, no abajo, no delante, no detrás. Solo en la misma línea. Porque son los únicos que, pues, matemáticamente no quedan tan complicados y los que tienen solución analítica sencilla. Muy bien, entonces, en este caso, voy a considerar cada una de las posibilidades. La primera posibilidad, pues, es que el punto esté a la izquierda. Eso quiere decir entonces que aquí voy a tener la carga 1 y aquí la carga 2. Entonces el punto estaría a su izquierda, o sea, estaría ubicado aquí. Recuerden que ya no es una carga la que voy a poner ahí, es un punto. Entonces sobre ese punto van a haber dos vectores de campo. Recuerde que la carga 1 es negativa, entonces si la carga 1 es negativa, las líneas de campo en P debido a esa carga van hacia la carga. Entonces este sería el vector de campo E1. Y en el caso de la carga 2, como es positiva, las líneas de campo en P van alejándose de la carga. Y esta sería el campo 2. Entonces, en este caso yo voy a decir que pues la distancia que hay entre el punto P y la carga 1 se desconoce, entonces le voy a llamar X. Y la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, pues ya la conozco, es A. De manera que la distancia que hay entre la carga 2 y el punto P, todo esto sería X más A. Entonces, en este caso, en el caso 1, yo lo que obtengo es una sumatoria, ¿no? El campo eléctrico en P va a ser la sumatoria vectorial del campo 1 más el campo 2. Entonces, debido a los vectores que acabo de dibujar, esto sería E1 por el coseno de 0 grados
más E2 por el coseno de 180 grados. Y esto me va a dar 0. Eso es lo que ando buscando. Listo, entonces el coseno de 0 es 1 y el coseno de 180 es menos 1. Así que solo tengo que escribir aquí las componentes y colocar el signo correcto. Entonces el campo 1 es la carga. En este caso es 5Q entre la constante, que es 4pi epsilon sub 0. Y la distancia entre el punto P y la carga 1, pues la llamé X. Así que aquí sería X al cuadrado. Esta sería la magnitud del campo eléctrico 1. Y aquí habría un menos que viene del coseno de 180. Sería la carga 2, que es positivo 2Q, entre la constante eléctrica y la distancia que hay entre el punto P y la carga 2, que es X más A. Sería X más A al cuadrado. Muy bien, entonces esto parece prometedor porque evidentemente, si yo sumo un número positivo con uno negativo, pues eso me va a dar 0. Eso me va a dar 0. Aparentemente, ¿no? De lo que acabo de encontrar ahora. Listo, entonces voy a dejar ahí esa ecuación. Lo voy a retomarla. Me voy a pasar a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad, pues, es que el punto esté entre las cargas. O sea, aquí voy a poner la carga 1. Aquí la carga 2. Y voy a colocar el punto entre las cargas. No en medio, sino en punto intermedio para que no me confunda. Entonces la carga 1 es negativa, por lo tanto el campo eléctrico, debido a esta, viene hacia la izquierda. Y la carga 2 es positiva, así que el campo eléctrico debido a esta también viene en esta dirección. Desde ahí ya sabemos que podemos descartarlo, pero obviamente lo vamos a plantear. Entonces la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P, pues va a ser, le voy a llamar X menos A, y a esta le voy a llamar X. Una distancia desconocida, y pues obviamente la de la carga 1 con el punto P va a ser X menos A, por la distancia que hay entre las dos. Entonces, el campo eléctrico en P, de nuevo, va a ser la sumatoria de los dos campos. En este caso, voy a tener los dos hacia la izquierda, así que va a ser E1 por el coseno de 180 más, dígame. No sería A menos X. A ver. En la figura A menos X. Sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, porque A es mayor que X. Gracias. X sería E2 por el coseno de 180. Y esto tiene que ser igual a 0. Si se fija, yo aquí de una sola vez, o sea, yo no estoy de una vez al hacer la sumatoria, ya solo estoy haciendo la sumatoria de los vectores en X. En Y no hago ninguna sumatoria porque no tienen componente. Eso es precisamente lo que estoy tratando de evitar cuando estoy poniendo el punto en la misma línea que une las cargas. Muy bien, entonces aquí lo que voy a tener es menos 5Q, 4pi epsilon sub 0, A menos X
al cuadrado menos 2q 4pi epsilon sub 0 x al cuadrado igual a 0. Entonces, obviamente, eso no me va a dar 0, porque si sumo dos números negativos, eso es distinto de 0. Es distinto de 0. Entonces, esta ya de entrada está descartada, esta posibilidad. Esta está aceptada. Esta está descartada. La tercera, que es con la que vamos a trabajar, porque es la que me va a dar la respuesta directa. No voy a hacer la número 1, pero va a suceder lo mismo que con el problema que hicimos la semana pasada de fuerza eléctrica. Si recuerdan, lo mismo, analizamos los 3 puntos, pero en un lado obtenía la respuesta y del otro lado lo que iba a obtener era un resultado negativo. O sea que lo que sucede es que el otro lado me confirma la misma respuesta que me da el otro. Entonces, si usted se pone a resolver esa ecuación que le queda ahí, lo que va a hacer más bien es encontrar la respuesta que da en el 3. Solamente que como está del otro lado, entonces le va a dar un número negativo. Si usted hace las restas correspondientes, pues va a obtener el mismo valor. Ok, entonces, ahora sí, este es el definitivo. Tengo la carga 1. Tengo la carga 2. Y el punto P estaría ubicado por acá. Entonces, la carga 1 generaría un campo hacia la izquierda. Y la carga 2 generaría un campo hacia la derecha, debido a que es positivo. Y ahí están los dos, ¿no? Entonces voy a definir las distancias. Yo sé que esta distancia es A. Y voy a definir esta distancia entre la carga 2 y el punto P como X. Entonces esta distancia es A más X. Lo mismo, voy a saltar un paso de una sola vez y me va a quedar menos 5Q 4pi epsilon sub 0 A más X todo al cuadrado. Eso es el campo debido a la carga 1, que va a ser negativo. Y el segundo, que es el campo debido a la carga 2, más 2Q, 4pi epsilon sub 0, X al cuadrado, igual a 0. Entonces también esto cumple con los requisitos. De una sola vez puedo cancelar algunas cosas aquí para despejar esta ecuación. Puedo despejar toda la constante eléctrica, cancelarla más bien. Puedo cancelar las cargas. Por eso particularmente no es necesario tener el valor de carga. Entonces la ecuación pues nos queda más sencilla. Si yo la despejo, me quedaría 2 sobre X al cuadrado igual a 5 sobre A más X al cuadrado. Lo que es lo mismo que 2 por A más X al cuadrado igual a 5X al cuadrado. Desarrollo el... Lick, Dígame. ¿por qué en el primero sí puso lo de coseno de 0 y coseno de 180 y en este no? Porque me dio pereza. Pero sí Ok. van implícitos. Sí van implícitos, ¿no? Aquí van, ¿no? Este menos viene particularmente porque es el coseno de 180 para ese primer vector. Y este más porque viene del coseno de 0 grados. O sea, sí van ahí, lo que pasa es que ya no quería escribir tanto. Muy bien, vamos a ver.
desarrollamos este binomio al cuadrado, sería 2x al cuadrado más 4ax más 2a cuadrado. Ya lo ordené de una vez. Y si escribo la forma canónica, porque esta va a resultar una cuadrática, será 3x al cuadrado menos 4ax menos 2a cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces, pues uso la fórmula cuadrática. Me va a quedar, aquí sería menos 4, no, positivo 4a, que sería el coeficiente b, por la raíz de menos 4a al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, esto es a, esto es b, y esto es c. Menos 2a cuadrado, todo en la raíz, dividido entre 2 por 3. Por lo tanto, al simplificar esto me queda 4a. Si hago esa operación que está en la raíz, me va a quedar, a ver si me confirman, raíz de 40 a cuadrado. ¿Es correcto? Sí, eso es. Entre 6. Y si simplifico ese radical, me va a quedar 4a entre 6 más menos raíz de 40 es 2 raíz de 10. 2 raíz de 10 entre 6 por el a que sale del radical. Esto es 2/3 de a más menos 1/3 por raíz de 10 entre 3 por a. Bien, entonces tengo dos respuestas. La respuesta con el signo más me va a dar 2/3 de a más raíz de 10 tercios a, que es ¿cuánto es aproximadamente eso? 1.72. Gracias. 1.72a. Y el otro sería 2 menos raíz de 10. ¿Cuánto es eso? Negativo 0.38. Bien, entonces de entrada descarto esta, ¿no? Porque esta de acá me conduciría a un valor que no tiene sentido, porque aquí estaría la carga 1, aquí la carga 2, y el punto P, pues está aquí. Ah, no, está del lado derecho. El punto P está aquí. Entonces me dice que el punto está a una distancia negativa, o sea, que estaría, recuerde que yo medí la X
desde la carga 2 hacia la derecha, ¿no? Esto quiere decir que mi referencia para la X es la carga 2, así que todo lo que está hacia la derecha es positivo y todo lo que está hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, ese valor me estaría dando un resultado, de manera que esto sería negativo 0.38. O sea, esto. 0.38 por A. O sea, es un valor menor a A. Es decir que el punto P estaría ubicado entre las dos cargas. Y eso yo ya lo descarté con la segunda posibilidad, porque yo ya encontré que eso no se puede. Entonces, por lo tanto, ese resultado negativo no quiere decir que cuando nosotros encontramos resultados negativos está malo. Simplemente hay que ver cuál es la referencia que usted tomó y ver si tiene sentido que eso sea así o no. Porque lo mismo va a pasar si usted resuelve el caso 1. Si usted resuelve el caso 1, lo que le va a quedar en las raíces de la cuadrática, es que le quedan dos respuestas negativas. Pero la referencia que usted va a tomar aquí es que la X viene de la carga 1 hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, si el valor de X es negativo, eso quiere decir entonces que lo que le están dando, o las respuestas que le están dando, son valores a la derecha de la carga 1. Entonces hay que ver cuál de los valores, porque le van a quedar dos negativos, cuál de los valores es el que corresponde, porque si le da un valor negativo, pero le da entre las cargas, ese está descartado. Pero si le da un valor de X negativo que sea mayor a A, entonces ahí sí, lo que está haciendo más bien es confirmando el resultado que encontró aquí en el 3. Un valor que está a la derecha de la carga 2. Entonces quiere decir que ese punto es 1.72 veces la distancia entre las dos cargas. Y está a la derecha. Ojo con eso no siempre va a ser así, porque todo depende de cuáles sean las cargas que yo tengo. Aquí tengo una carga negativa y una carga positiva. Entonces, lo otro que me piden es que dibuje cualitativamente las líneas de fuerza. Bueno, pero ¿para qué voy a hacer eso a mano? Si tengo los simuladores que me ayudan. Solo déjenme encontrar que usamos en la última clase. No recuerdo exactamente cuál es, pero por aquí tengo los enlaces. Vamos a ver. Creo que era uno de Java. Así es. Sí, este es. Entonces tengo la carga 1. Quiero ver si puedo modificarlo así tanto. La carga 1. Son diferentes polos. La carga 1 es igual aquí. Aquí están iguales. Entonces esta es negativo. No puedo. Tiene que ser al contrario. Solo llega hasta 4. Bueno, ni modo. Entonces tengo 4, pero esta en realidad está ubicada aquí. Y la otra tendría que bajarle a 2, ¿no? Bueno, me faltaría un orden de magnitud para la carga negativa, porque recuerden que era -5. -5Q y la otra era 2Q.
Pero más o menos por ahí viene la cosa. Entonces hay una razón, hay una relación de proporción. Cuando a uno le piden dibujar esto, hay una relación de proporción entre líneas, ¿no? Entonces, quiere decir que si la carga negativa es de -5 y la carga positiva es de +2, quiere decir que por cada 5 líneas que están entrando en la carga negativa, 2 están saliendo de la carga positiva. Es decir, no todas van a llegar exactamente ahí. Aquí solo, este simulador a mí solo me permite poner hasta -4, ¿no? Pero se logra ver ahí la relación que existe entre ellas. Entonces, aquí, bueno, el hecho de que a la derecha no aparezcan esas líneas de campo no quiere decir que se cortan, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, en la parte de arriba quedan estas como cortadas, ¿no? Pero lo que pasa es que debe de ser un problema ahí del gráfico de la simulación, pero si yo lo acerco más, en realidad sí existe, pues. Sí existe ese punto. Ahora, aquí, en esta representación, se logra ver cómo es que existe ese punto a la derecha de la carga positiva, donde el campo eléctrico es cero. Esa región ahí donde no hay líneas, es esa región donde se nota que no hay. Y entonces aquí se logra ver también de una sola vez cómo descarto yo la posibilidad de que exista ese punto entre las cargas y a la izquierda de las cargas, ¿no? Porque si se logra ver ahí hay líneas de campo, mientras que a la derecha no hay líneas de campo, desaparecen las líneas de campo ahí. Entonces, por eso es importante estos simuladores, porque incluso el análisis usted lo puede hacer de una sola vez. O sea, yo lo hago despacio, analizo primero a la izquierda, en medio, a la derecha, pero usted si usa uno de estos simuladores y de entrada ya logra ver de un solo dónde está, si está a la derecha, porque depende cómo son los valores de carga. O sea, la respuesta no va a ser la misma si yo le pongo 2 cargas positivas, por ejemplo, o si yo le pongo 2 cargas negativas. Pero si usted ya logra ver de una sola vez con el simulador dónde está ese punto, entonces, y ya hace de una sola vez eso, entonces el problema está bueno. El problema está bueno, solo tiene que argumentar bien, ¿verdad? Es decir, matemáticamente probar que ahí es el punto y ya está. No tiene que ponerse a hacer las 3 para cada ejercicio. Ahora, cuando esté estudiando, yo sí recomiendo que lo haga, ¿verdad? Para que usted se asegure matemáticamente de que el problema no tiene solución en esos otros 2 lados, que solo tiene solución en el lado, en este caso, en el lado derecho. Y aquí usted se puede poner a jugar, dice, bueno, ¿y qué pasa entonces si tienen el mismo polo, por ejemplo? Si son las 2 negativas, ¿dónde va a estar el punto? Bueno, ahí es bastante evidente. Si las 2 son positivas. Entonces, por ahí va la cosa. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase. ¿Quedó clara la solución del ejercicio? Sí, yo tenía una consulta, pero no es sobre el ejercicio, es sobre los campos eléctricos en sí. Quería A saber ver. qué significa cuando la magnitud en un punto es 0. ¿Cómo que significa? Sí, o sea, ¿cómo se vería el campo eléctrico en ese punto o por qué es 0? Eso, o sea, sí, ¿qué significa? No hay campo eléctrico en ese punto. Si su magnitud es 0, entonces significa que yo podría colocar una carga en ese punto. Una carga en ese punto y esa carga no se movería. Acuérdese que la manera, no sé si sigo compartiendo pantalla, creo que no. No. La manera de visualizar los campos, pues es con las líneas. Y lo que usted debe recordar es que las cargas de prueba son las cargas que a mí me van a decir qué movimiento va a tener o qué dirección va a tener el campo. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí es lo único malo que tiene esta simulación. Me gusta bastante. Bueno, lo que no me gusta es que sea en Java también. Pero
Lo que no me gusta es que no tiene la dirección, ¿verdad? Pero usted sepa que la dirección es, van saliendo, no sé si se alcanza a ver mi puntero, de la carga positiva y entran aquí a la carga negativa. O sea, cada línea sale de la carga positiva y entra a la carga negativa. Entonces, si yo coloco una carga de prueba, así como el puntero que tengo ahí, si coloco una carga de prueba, que es una carga positiva, sobre una línea de campo, lo que le va a pasar es que esta se va a mover en la dirección de la línea de campo. Se va a mover en la dirección. Si yo la dejo en reposo ahí, entonces lo que va a pasar es que se va a mover sobre la línea de campo. Entonces, de cierta manera vienen a ser como trayectorias que seguiría una carga. Lo mismo pasa con el campo gravitacional de la Tierra. Ya vimos que las líneas de campo para el campo gravitacional son todas radiales, viniendo hacia el centro de la Tierra. Entonces, si usted coloca una masa cerca de la superficie, por eso es que sigue una trayectoria en línea recta hacia el centro. Entonces, lo mismo va a pasar ahí. Entonces, ¿qué sucede con el punto donde el campo es cero? Aquí, a la derecha. Yo coloco una partícula de prueba y no le va a pasar nada, no se va a mover. No se va a mover, porque no hay un campo eléctrico resultante. Entonces, ahí se va a quedar, pues. Ahí se va a quedar. Esa sería, digamos que la forma de apreciarlo con una carga de prueba. Independientemente de la carga, entonces, Lee. Sí, independiente. No, es una carga de prueba, ¿no? La carga de prueba, recuerde que es positiva. La carga de prueba es positiva. Bueno, igual si fuera negativa tampoco pasa nada, ¿no? Porque lo que sucede con las cargas es que si son cargas positivas, las cargas positivas siguen la dirección de las líneas de campo. Y las cargas negativas lo que hacen es seguir la dirección contraria. Por eso es importante cuando uno dibuja las líneas de campo poner las flechas para dónde van, ¿verdad? Entonces van de las cargas positivas a las cargas negativas. Entonces, si coloco una carga de prueba en una línea de campo, si esta carga, bueno, las cargas de prueba por definición son positivas, entonces esta va a seguir una línea de campo. Pero si es otra carga, y obviamente cuando hablo de cargas de prueba, tienen que tener cuidado con esto, cuando hablo de cargas de prueba son cargas que son muy pequeñas, de manera que no modifican apreciablemente el campo que yo ya tengo. Porque si fuera una carga grande, entonces colocar una tercera carga altera todo, ¿no? Ya el campo eléctrico no va a ser el mismo que era cuando tenía dos cargas. Entonces la carga negativa va a seguir la dirección contraria a las líneas de campo, la dirección contraria. Eso lo vamos a ver de una forma más precisa, tal vez el miércoles, porque el miércoles vamos a ver cuál es el movimiento que tienen las partículas cargadas en un campo eléctrico. Entonces ahí vamos a encontrar una expresión para la aceleración que tiene que ver con el movimiento de una partícula, y esta va a estar relacionada con el campo, con el signo de la carga. Entonces, dependiendo del signo, así va a ser su movimiento. No sé si quedó claro eso. Brenda. Sí, gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Pues no le gusta Java. Dígame. ¿Por qué no le gustan los simuladores de Java? Bueno, no es que no me gustan, sí me gustan. Lo que pasa es que es mucho más eficiente HTML5. Oh, ok. Listo. Bueno, entonces ahí nos quedamos hoy. Y nos encontramos mañana. Mañana vamos a hacer los problemas más difíciles de campo. Mañana vamos a cambiarnos de fuentes de campo eléctrico. Por ahora solo estamos trabajando con fuentes puntuales, es decir, una carga puntual o un grupo de cargas y encontrar el campo en un punto P. Mañana vamos a pasarnos a distribuir esa carga en líneas, es decir, en barras,
en anillos, en segmentos de arco. Entonces mañana vamos a hacer esos problemas. Esos problemas son los más difíciles porque para poder hacerlos hay que separar en segmentos a la distribución y luego sumar todas las contribuciones. Pero ese sumar, entre comillas, matemáticamente hablando, es integrar. Entonces suele ser el tema más complicado por lo mismo, porque hay que hacer integraciones, pero vamos a intentar hacer 2 problemas durante la clase. Bueno, si se puede 2. Se puede 2, si no 1, pero explicado con lujo de detalles. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan una feliz tarde. Lick, nos vemos. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick.